buenos días a todas y todos en un resplandeciente día de diciembre en Santiago de Chile. De mañanita tenemos atrás nuestro unos pajaritos que están bien felices hoy día. Va a ser un calor que ni te cuento. Somos Verónica García y Julia Ortega grabando para ustedes en un día en que decidimos hablar de un tema que puede ser muy general y a la vez muy particular, y que son nada más y nada menos que las conversaciones. Ahora, ¿por qué estamos hablando de las conversaciones? Algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo converso todo el día, yo soy malo para conversar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y hay un tema que a mí siempre me ha inquietado acerca de las conversaciones, y voy a hacer la introducción para que después Vero salude y continúe, y que tiene que ver con que siempre que uno mira lugares donde las cosas fluyen, ocurren bien, se obtienen resultados, ya sea estamos hablando de ambientes laborales y también de ambientes familiares. Organicemos las fiestas de Año Nuevo. ¡Wow! El tema más estresante para el 80% de la población, porque siempre quiero en mi casa, no, etcétera, tú nunca, tú no puedes, tú aquí, tú allá, colabora, etcétera. Entonces, en el fondo, ahí hay una historia de víctimas. Pero cuando estas familias se organizan, yo digo se organizan porque nosotros a veces no nos organizamos en realidad, se organizan y toman acuerdos de qué van a hacer y cómo, y con harta anticipación, y a veces ni con tanta anticipación, las cosas salen mucho mejor. Entonces, ¿por qué la gente no conversa? A veces no conversamos porque esperamos que el otro converse primero. A veces no conversamos porque, según nosotros, no tenemos tiempo para conversar. A veces no conversamos porque no sabemos cómo confrontar. Y así sucesivamente. Y me estoy poniendo en el lado difícil de las conversaciones, porque si uno habla del lado de las conversaciones fáciles, todo es fácil y no tiene ninguna gracia desmenuzarlo, porque es fácil. ¿Qué te parece, Vero? Dulia, bueno, buenos días a todos, a todas. Este es un tema que cuando Dulia me dijo, hablemos de las conversaciones, y yo dije, ya, po. Y después dije, pero ¿cómo? ¿De qué conversaciones? Entonces nosotras mismas tuvimos que conversarlo de nuevo. Ahí me saltó un tips bastante bueno. Dije, claro, no es solo así como conversar, y yo creo que estoy conversando. El otro me tiene que escuchar y tiene que entenderlo, no una cuestión así como de inteligencia, sino que tiene que participar en esta conversación para decir de cualquier modo, sí, te entiendo, o decir con la cabecita sí, ok, de acuerdo, para nosotros lo que planteamos la conversación tengamos la certeza de que el otro lo entendió. Y yendo aquí en la primera parte al tema más bien como familiar, tal como lo dijiste tú, bueno, a mí me pasa como bien seguido. Antes no me pasaba tanto, pero no sé por qué. Me pasa bien seguido que yo, por ejemplo, hablo con mi marido presente, uno al frente del otro, tomándonos un tecito, y luego mi marido me dice, no, eso no me lo dijiste. Entonces yo dije, cuando dije, vamos a hablar de esto, yo le dije, oye, te voy a poner en la palestra, porque es un buen ejemplo. Yo le digo, pero si lo conversamos. No, porque tal como tú dices, hay tantos pajaritos que cuando nos sentamos a tomar un tecito, todos andan por el patio. Entonces yo digo, pero tú, pajarito, pájaro, porque en realidad no entendiste nada, no que no lo entendiera en realidad, no escuchó realmente. No, exactamente. Entonces, si tú esto lo encuentras en cualquier libro, pero el conversar significa que el otro te escuche.
Mm. Y que tú puedas mantener esa escucha activa, el que está hablando, para que no hable tonteras, porque si no, entonces yo me vado y me pongo a hacer monito y qué sé yo. Entonces, el diálogo que se produce en una conversación, sí, yo puedo estar diciendo esto, pero tú, Dulia, y el resto nos va a estar escuchando. Entonces, eso hace que la conversación sea efectiva y no que quede en el aire. Pero ¿cómo que fue lo que me dijiste? Y después se transforma en cosas así como escritas nomás. Bueno, aunque esté escrito, mi marido, lindo él, tampoco lee los WhatsApp y todas esas cosas. Ah, Entonces no hay mucho diálogo. Pero ya hice lo nuestro, ¿ves tú? Ahí queda como un precedente. Pero el conversar por conversar existe. Cuando tú te juntas con tus amigas, todo el mundo habla del mismo, hablamos de un tema, cada una dice lo que piensa, pero, pero es una cosa como relajada y cada claro, uno se es va con como una las impresión conversaciones distinta, fáciles, claro, como claro. fáciles. Sí, y cuando tú dices, lo que pasa es que no me escucha, ahí yo tengo un algo que me vino y que tiene que ver con ligar esto con las comunicaciones. Porque en el fondo una conversación obviamente es una conversación que implica una comunicación. Entonces me recuerdo de un gurú que tenía una frase bien buena y decía, el peor momento de la comunicación es cuando crees que ya la hiciste. Claro, yo estoy convencida, o tú estás convencida que te estoy entendiendo, que estoy escuchando y no estoy payaseando y no entendí. Claro, Es claro. verdad, es la O pura verdad bien, eso. no solo no entendí, sino que tampoco me interesó la cuestión. Ese Porque, punto, claro, ese o como punto. esto, yo de repente digo, oye, no me vayas a matar, pero esto ya lo hablamos ya, pero ¿te acuerdas de que la? Él no se acuerda de nada. Porque claro, estaba en otra, pues, estaba tratando de hacer otra cosa, concentrado en una cosa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el ámbito personal pasa mucho eso, y uno no siente la necesidad de refrendar algo, si en el fondo ya conversé, ya comuniqué, pero también ahí hay otra cosa que tiene que ver con la persona que conversa y que comunica. Lo primero, es el error de pensar que ya hizo la comunicación. Y lo segundo es que nosotros también podemos estar haciendo lo mismo. ¿Te fijas? Digo, porque uno en el fondo, cada vez que hay dos personas, y uno dice, ay, no me escucha, no me entiende, y el otro también puede decir, uff, y no es que no lo entiende, ella no entiende, pero como no es importante, lo voy a dejar pasar, fluir. Y eso es típico de los problemas que son, por diferencias de sexo, ¿no? Que nosotras somos délicos, que tenemos que aclarar todo y la cuestión, y te quiero decir, y los chiquillos son así como, ay, voy a respirar profundo a ver si se le olvida. Pero a mí me pasa un poco eso, que cuando yo hago así como vuelvo a decirlo, como dices tú, yo lo refresco, y me Vuelvo a dice, decirlo. pero si ya me lo dijiste. Entonces no nos entendemos nunca. ¿Ah? Bueno, Y la le digo, pero si no magia, entendís nada. claro, la magia de esto es que esto pasa en buena onda. Sí, Que en el fondo, efectivamente, es como claro, chistoso. claro, porque los dos participamos y como si alguien me pregunta, dice, oye, tú te llevas tanto tiempo con tu marido y qué sé yo, y cómo se las arreglan. Pero si nosotros pasamos peleando. Pero son estas peleas diarias, ¿ah? En el auto, dobla por allá, dobla por acá, ¿para qué te estacionas tan lejos? Etcétera, etcétera. ¿Ah? Oye, me río porque me pasa exactamente lo mismo. Claro, pero es en buena onda porque es la dinámica, es el diario vivir de que dos personas tan distintas, pueden estar juntos y quererse tanto. Y en el fondo, ahí es donde uno dice, en realidad, todo en la vida son detalles. Y lo importante Los es, detalles, Julia, claro, lo detalles. importante
es situar el amor en el centro de la relación. ¿Ah? Pero Claro, es como decir, Siempre es así. es como decir, no, si nos queremos mucho, claro que cuando hablo no sé si me entienden. claro, no, Pero yo ¿sabes tú digo, que a mí me ha pasado? Que a veces he sido yo la que no entendió o no escuché nomás. claro, Y mi marido, cuando yo diría el 80% de las veces soy yo la que le digo, oye, pero no me escuchaste. Pero cuando él me lo dice a mí, me lo dice así como risueñamente, ¿ves tú que tú no escuchaste? Entonces me lo devuelve. Claro, eso es súper normal, porque en el fondo todo lo que nosotros vemos como, entre comillas, defecto, porque son cosas divertidas, pero entre comillas, defecto de la otra persona que tú tienes al frente, que para nosotras dos es nuestro marido, puede ser un hermano, un Sí, hijo, un papá, etcétera, etcétera, nosotros hacemos lo mismo. Es como que va y viene, entonces es como difícil decir no entienden nada, ¿ah? Sino que eh, a- para que esto tenga una solucionática así en el diario vivir y no reforzar todo el tiempo la misma cuestión esta de que ay, todo el día no nos entendemos y no sabemos por qué nos queremos. a lo un mejor por eso ejercicio, mismo. Exactamente, tiene que situarse en el lugar donde tú eres parte de eso. Yo soy parte de eso, Vero, tú también, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, esa como especie como de reconocimiento que es parte de las relaciones, especialmente las relaciones de pareja, pero todas las relaciones pueden ser así. No me Sí, escucha, el otro tampoco me escucha, ¿por qué no me llama? Pero ¿por qué no le llamas tú? ¿Pero por qué, para qué lo voy a llamar si yo lo he llamado las 300 últimas veces y él nunca me devuelve el llamado? O sea, no estoy recibiendo un mensaje de que no quiere saber nada de mí. Y sabes que en el fondo yo, en esta vida que ya he vivido hartos años, yo sé que eso no es así. La gente no solo no te llama por desinterés y no quiere conversar contigo por desinterés, a veces es por culpa, a veces tiene mm, cosas atrás, a veces sencillamente es desgano, a veces, ¿qué le voy a decir después de que no lo llamo hace 5 años? Entonces, de repente hay que hacer la prueba de volver a hacer el acto de tener la iniciativa, porque ha funcionado súper bien en la historia. Hay distintas historias que lo comprueban. Y todas esas cosas pasan. Entonces, ¿qué nos cuesta tomar la iniciativa si es una persona a la cual nosotros queremos? Eh, y aunque sea que uno diga, ya, voy a llamarlo por última vez a ver qué pasa. Porque no, la vida tiene que ser de calidad. Uno no se puede quedar con mochilas atrás, eh, eh, con personas con que las conversaciones están interrumpidas. sí, es cierto. Yo creo que el primer aprendizaje de conversar bien para los resultados que uno quiere es obviamente decir las cosas de una manera clara y escuchar, Julia, y escuchar al otro, realmente. totalmente. Ahora, esto que nos pasa en la vida familiar, bueno, nosotros pusimos de ejemplo a nuestros maridos, pero también pasa con los hijos, con los tíos, con las madres, con todo, familiarmente. eh, y que se puede resolver de una manera tal como tú lo estabas diciendo. En el mundo laboral el tema es un poquito más complejo cuando deben ocurrir conversaciones que lleguen a algo, que lleguen a un resultado, porque si no entonces la empresa, el lugar en que trabaje, no sé, el colegio, el hospital, donde nosotros tuvimos tanto tiempo, sería muy grave el no entenderse, el no comprenderse, el no quedarse con las cosas que el otro dice. Y ahí yo creo que el tema es un poquito más duro, en el sentido de que si vas a una reunión, que eso lo comentamos el otro día, si tú vas a una reunión y eres tú la persona que es la que lleva el tema, chuta, tenéis que ser claro, tenéis que dar pase a preguntas, no tienes que ir con juicios ya predeterminados, o sea, una cosa como bien establecida. Pero fíjate que yo cuando me quedé pensando en eso, cuando dije vamos a hablar la conversación, y yo dije sí, el que lleva la reunión y el que dice, el que va con el tema, sí, en general va preparado.
Pero el que escucha, para mi gusto, es el más importante en el sentido de no puedo llegar a conversar con el que está al lado mío y no escuchar al que está relatando. Tengo que, y si ya me mandaron el tema, llega un poquito preparado. Y si vas a hacer preguntas, levanta la mano y no interrumpas. O sea, hay una serie de cosas que hagan efectiva una conversación de trabajo y sobre todo de reuniones donde hay más de una persona. Entonces, para que la reunión y la conversación sea fluida y sea efectiva, básicamente. No sé qué pensáis tú. Totalmente. Yo pienso ahí en los matices donde las personas nos podemos equivocar y que son bien importantes porque al final de cuentas, eh, yo hace muy poco tiempo hablé con alguien que ocasionalmente trabajamos juntas. Me dijo, fui con tal persona a una reunión a explicar el proyecto, ¿no? ¿Y quién estaba en la reunión? El jefe de no sé qué, nadie más, no, nadie más. Y fíjate, me dijo que me sentí tan incómoda porque teníamos media hora. Y resulta que mi compañera, la que hizo la reunión, se alargó, se alargó, se alargó. A los 40 minutos todavía, pitos, flautas, como mejor en la sequía, en verdad. Y bueno, el caballero la escuchaba, de repente le gustaba una cosita así de monosilábica y seguía, seguía, seguía. Entonces, esto ocurre mucho, ¿no? En el fondo, cuando tú vas a prospectar algo, a vender un proyecto, y en ese sentido no era una transacción económica, sino que lo que buscaban ellas era que el señor se subiera al proyecto, le gustara y quisiera trabajar con ella. Entonces, cuando tú vas ahí a eso y las personas eh, tienen esa reunión que es de media hora, lo primero, hazla de media hora. Y lo segundo, no hagas discursos, eso no sirve, no le sirve a nadie. Entonces, la gente se defiende, yo también lo hacía antes, es decir, sí, pero es que hay que hacer las conversiones y tienen que tener todos los detalles y todo eso. Entonces, uno puede empezar con una buena pregunta como, ¿hasta dónde tienes tú claro esto? ¿O tienes alguna introducción de este proyecto? ¿O has ido a una reunión acerca de este proyecto? ¿Hablamos de las dudas? ¿O tú necesitas un insight de 10 minutos que yo te pueda hacer una presentación PowerPoint de 5 minutos y después conversamos los otros minutos para poder meternos todos al mismo carro? Y no, mira, por aquí, por allá, y entonces así empezó esta historia, y dijo, y se rió. O sea, de verdad, eso para la gente es bien aburrido, y hay personas que piensan que están haciendo lo más importante en el mundo y no consideran el tiempo de los demás, ni tampoco consideran a los demás, ni siquiera en su nivel de desarrollo profesional, una persona que está a la altura y que probablemente tiene mucho más información y opinión acerca de lo que tú le vas a hablar. Entonces, una buena conversación partiría como, ¿sabes de esto y qué opinas? O, ¿sabes de esto y qué dudas tienes? Para que no hablemos de lo que ya pasó. Entonces, eso hay que evitarlo. En las reuniones de equipo pasa lo mismo, ¿eh? En las reuniones de equipo donde el jefe habla demasiado y no llega con el resultado que quiere tener al término de la reunión, es difícil. O sea, lo más óptimo es que ponga el tema, hable poquito, que se dé la palabra a todo el mundo y que se llegue a un resultado concreto, que no sea una lluvia de ideas, por cierto, porque hay otros momentos para eso, no es que sean malas, pero no son si tú buscas resultados, no es donde tienes que estar, es antes. Y ahí entonces preguntar hasta que se van haciendo los consensos y buscando los pasos y algunas acciones concretas así de cómo, dónde y para qué. Algo así. ¿Te parece? ¿Cierto? ¿Te suena? Sí. No, me parece súper bien. Y en realidad yo creo que en las experiencias que hemos tenido, ahora último y también en el pasado,
a mí lo que me pasaba era cuando la persona que llevaba la conversación, que era la que dirigía en el fondo, eh, no, no esperaba que nadie más interrumpiera o preguntara. Era así como una especie de monólogo. Entonces Ajá. podría haber servido que lo mandara por escrito y todos lo leíamos y no había ningún problema, porque si no había comunicación ni conversación entre ellos, entonces eh, en el fondo la persona que hace la reunión no debe pretender que solo vale su opinión. Totalmente. Y si no, si es así, no hagas la reunión, porque si solo vale tu opinión, haz lo que tú piensas Claro, que hay que hacer. manda una carta diciendo esto es lo que se va a hacer y punto. Y de repente ocurre eso y de repente es necesario eso. Pero no es una Exactamente. reunión de hablemos de esto. Estamos diciendo que esto es así y es verdad. O sea, hay ciertas cosas que son de autoridad y se dicen nomás, pues, y son Claro, reglas en el fondo. No hay un por qué, para qué, cuándo lo hacemos, yo opino que no existe eso. Y eso, claro, también es válido. Pero cuando es una reunión, y como decíamos nosotros, conversar, entonces la cosa es distinta, ¿no? Conversar es yo pongo ahí y escucho lo otro que me pueden decir. Y entre el resto de la gente también se escuchan entre ellos. Por lo tanto, ahí se vuelve un poquito más serio lo que hablábamos de la vida familiar, que es como lo mismo, pero traída a un lugar donde somos todos iguales, somos todos profesionales y obviamente tenemos que entender, ¿no? Y ya no es tan gracioso como lo contamos al inicio con el tema familiar. Yo creo que este tema da como para harto, el tema de la conversación, ¿eh? Da como para mucho. Y lo digo por qué, Dulia, porque nos agarró el tiempo y estamos así como siempre un poco pasadas. pasadas de Y es como para repetirlo después con un poquito de una amplitud de este tema, porque es muy, muy bueno. Y lleva a otros, ¿ah? A otros temas. Por Lleva a otro, ejemplo, claro, lleva a otra podríamos forma, hablar en los siguientes podcasts de las reuniones. claro. Yo creo que el tema de las reuniones, hay reuniones y reuniones. Hay sí, reuniones de amigas que cada uno habla cualquier cosa, sí, y en la medida que va pasando el traguito hablamos cualquier cosa en realidad. exacto. Pero no en un Oye, podcast, ¿ah? y bueno, No se para ir ilusionen. terminando, pues Dulia, voy a decir un dicho que encontré por ahí. Tenía dos, pero voy a decir uno que me parece más obvio acá. Ya. Dice, una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores. ¡Qué buena! Se pasó. A Ah, se propósito pasó. de lo que hemos conversado. Ya, entonces nos despedimos por hoy. Despídete, Brito. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana, de que será nuestro último podcast del año. Sí, nos vemos la próxima semana. Ustedes nos pueden escuchar a través de YouTube y Spotify. Ahí estamos. Dennos likes si quieren y pueden mandarnos preguntas y temas a tratar. Estaríamos felices. Ok. Chao. Chao.